Hola, la clase ahora se llama el tamaño de la muestra y entonces vamos a recordar que cuando nosotros queremos calcular una muestra para realizar una investigación tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Si ya conocemos datos anteriores sobre la población que queremos investigar, el margen de error que queremos tener y el nivel de confianza de nuestra muestra. Porque una muestra tiene que ser calculada para que sea representativa de la población y los resultados que tengamos sean significativos. Una población básicamente se define por la idea de investigación que nosotros planteemos o tengamos. Por ejemplo, no es lo mismo decir el total de trabajadores de una zona franca a decir el total de trabajadoras mayores a 35 años de una zona franca de la industria textil. Es decir, la población va a ser diferente según nosotros planteemos un tema. Debe haber una delimitación teórica, una delimitación espacial para decir en tal lugar y también temporal porque uno debe decir en tal fecha. Esto, ¿verdad? Si nosotros queremos estudiar personas, si queremos estudiar animales o cosas, también, ¿verdad? Podemos llegar a enfrentar dos tipos de poblaciones, una que sea finita o conocida, donde nosotros podamos tener todo el registro de las poblaciones que queremos estudiar. Por ejemplo, los estudiantes de una universidad, nosotros podemos tener el número total de la población o una población infinita cuando no conocemos la totalidad de los sujetos que van a comprender una muestra, con los peces en un río, ¿verdad? Los salvadoreños que viven fuera del país o que están radicados en los Estados Unidos, nosotros no hay registros para poder decir cuántos son, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el margen de error? El margen de error lo vamos a entender como el porcentaje en que los datos de la muestra pueden variar o diferenciarse de los datos de la población. Por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo que yo calcule el promedio de notas del parcial 2 de una muestra de estudiantes a que calcule el promedio de todos los estudiantes. El promedio de la muestra puede alejarse un tanto por ciento del promedio de la población. Entonces, el margen de error va a significar el porcentaje en que se pueden alejar los datos de la muestra respecto a la población. Para investigaciones más precisas hay un margen entre 2 y 5%, para tesis puede ser entre 8 y 15% y para diagnósticos entre 15 y 20%. Entonces, veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos un margen de error del 10% y en una muestra nosotros les preguntamos la intención de voto y sabemos que el 55% de las personas dentro de la muestra se inclinan por un candidato, ahora al extrapolarlo o al sacar conclusiones sobre la población, nosotros como la muestra nos dio un 55%, el valor que tome la población puede estar entre 65 y 45%, es decir, 10% arriba y 10% hacia abajo. Eso es el margen de error, ¿verdad? En cuanto se pueden alejar los datos de la población respecto de la muestra. Eh, el nivel de confianza. El nivel de confianza significa el porcentaje de representatividad que puede tener nuestra muestra respecto de la población. Una población puede dar la oportunidad de elegir un sinnúmero de muestras, muchas muestras, ¿verdad? Porque ¿qué implica? Que nosotros tenemos una población y podemos escoger al azar aleatoriamente una muestra, pero si volvemos a sacar una muestra, obviamente pueden ser otros los integrantes de la muestra, es decir, cada muestra va a ser con integrantes diferentes. Entonces podemos sacar un número bastante grande de muestras y entonces el nivel de confianza nos va a decir que el 90%, por ejemplo, si el nivel de confianza es del 90%, del 95%, del 99%, nos va a decir que la muestra que nosotros escojamos va a ser representativa en ese porcentaje. Ahora, para
sacar o para determinar esos valores, nosotros utilizamos los valores estándares Z, que para un nivel de 90% implica 1,65, para un nivel de 95% es 1,96 y para un nivel de 99% es 2,58. Entonces, nosotros para hablar de nivel de confianza vamos a hablar de valores Z que ya están predeterminados para cada nivel de confianza, ¿verdad? El porcentaje en que nuestra muestra va a ser representativa de la población. Entonces ahora vamos a ver la muestra para variables cualitativas de una población infinita o desconocida, es decir, cuando nosotros no conocemos la población, entonces va a ser igual a n, ¿verdad? Por z, que es el nivel de confianza, por n es igual a z, que es el nivel de confianza, por p, por q, por i al cuadrado. I es el margen de error, z es el nivel de confianza. Si se percatan, aquí están los valores de z, ¿verdad? Del 90%, del 95% y del 99%. ¿Qué es P y qué es Q? Allí donde yo les decía que nosotros a veces conocemos información anterior sobre la población que estamos estudiando. Por ejemplo, P es la probabilidad de éxito, es decir, el porcentaje en que nosotros esperamos o sabemos que vamos a encontrar lo que estamos buscando. Si no lo sabemos, entonces P toma un valor de 0,5. Q, que es la probabilidad de fracaso, es el complemento de P, es 1 menos P, entonces va a ser siempre 0,5 cuando no conozcamos información anterior. Ahora, si nosotros conocemos información anterior, entonces los valores de P y Q van a cambiar. Y el margen de error, ese nosotros lo ponemos, ¿verdad? Si queremos un margen de error del 10%, escribimos 0,1. Si queremos un margen de error del 5%, escribimos 0,05, ¿verdad? Y así pues, escribimos la proporción. Entonces veamos un ejemplo. Perdón, ahora vamos a ver el tamaño para las muestras de la población que ya conocemos, una población finita. Vamos a utilizar las mismas medidas, el margen de error, el nivel de confianza, el margen de error, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y ahora vamos a agregar la población, porque ahora sí conocemos el tamaño de la población. Entonces vamos a recordar siempre el nivel de confianza del 90%, del 95% y del 99%. El margen de la probabilidad de éxito, que es la probabilidad de que nosotros encontremos el parámetro que estamos buscando. Si no lo conocemos va a ser 0,5. La probabilidad de fracaso, que cuando no conocemos P también va a ser 0,5. Y el margen de error, que lo vamos a expresar como proporción. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nosotros queremos calcular el tamaño de la muestra para una población desconocida y entonces tenemos el siguiente tema de investigación. Queremos conocer la proporción del consumo de bebidas energizantes en adolescentes del área metropolitana de San Salvador. Y como no hay registros de cuánto es la totalidad de adolescentes, entonces nosotros sabemos que es una población desconocida. Entonces, pero sí hay un estudio previo que nos dice que poblaciones similares habían determinado que el 70% de los jóvenes consumían bebidas energizantes, entonces nosotros ya tenemos información previa. Entonces nos pide determinar una muestra considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%. Entonces tenemos los datos, ¿verdad? El valor Z para un margen, para un nivel de confianza del 95% es 1,96. Está al cuadrado, así que lo dejo al cuadrado. Luego nos dice la probabilidad de éxito que nos la da este estudio, que nos dice que en estudios similares se había determinado que el 70% de los jóvenes consumían esas bebidas, entonces nosotros ponemos 0,7. Ahora, la probabilidad de fracaso, como es igual a 1 menos P, o sea, va a ser igual a 0,3.
y el margen de error es del 10%, entonces nosotros en lugar de poner 10% ponemos 0.1 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, al hacer eso, nos damos cuenta que la muestra que debemos estudiar es de 81 personas. Es decir, a ellos tenemos que preguntarles o pasarles un cuestionario o hacerles una entrevista. Veamos ahora el tamaño de la muestra para una población conocida. Entonces nosotros buscamos como es una población conocida, entonces nosotros buscamos conocer la proporción de consumo de bebidas energizantes en 600 adolescentes y de igual forma nos dice que estudios previos en poblaciones similares habían determinado que el 70% de los jóvenes consumían bebidas energizantes. Entonces nos pide determinar una muestra considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula para población, de muestra para poblaciones conocidas. Entonces, que Z del 95% es 1.96, ¿verdad? N es 600, la probabilidad que ya conocíamos desde el 0.7 y aquí les repito que cuando nosotros no conocemos información antes, esto sería 0.5 y por lo tanto esto también sería 0.5. Pero acá, ¿verdad? Como nosotros ya conocemos que el 70% sí consumían es del 0.7 y por complemento la probabilidad de fracaso es del 0.3. O sea, significa que nosotros esperamos que el 70% de los jóvenes que vayamos a encuestar hayan consumido y el 30% no hayan consumido. Luego tenemos acá el margen de error que es del 0.1 y lo de 10% le vamos al cuadrado, n-1, el nivel de confianza que es 1.96 para el 95%, 0.7 por 0.3. Entonces ahora la muestra es de 72 personas, es decir, se reduce ahora que ya conocemos la población. Voy a dejarles una serie de ejercicios cambiando los parámetros para que luego puedan calcular las muestras ustedes. ¿Qué identificaciones podemos encontrar? Veamos lo siguiente, una investigación sobre la juventud del área metropolitana de San Salvador entre 16 y 24 años que no están en educación, formación ni trabajo, se enfrenta a que no existen registros de la juventud en dicha condición, tampoco han realizado estudios similares y quiere determinar una muestra con un nivel de significancia de un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Entonces, el margen de error que es del 5% se va a convertir en 0.05. El nivel de confianza del 95% ya sabemos que es 1.96. Como no hay estudios similares anteriores, entonces nosotros desconocemos la probabilidad de éxito y va a ser 0.5 y por tanto la probabilidad de fracaso va a ser del 0.5. Acá tenemos la fórmula para una muestra para poblaciones desconocidas y entonces sustituimos los términos. Al sustituir, ¿verdad? Un nivel de confianza del 95%, un error del 5% y unas probabilidades de éxito y de fracaso desconocidas, entonces nos da que la muestra tienen que ser 384 personas. Entonces, ¿qué pasaría si no existen los recursos ni el tiempo para entrevistar a esos jóvenes? Entonces uno puede hacer lo siguiente, bajar el nivel de confianza, aumentar el margen de error y, ¿verdad? Ya con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 7%, la muestra tendría que darles cerca de 160 o 50 personas. Ustedes háganlo. Entonces, la idea es que cuando uno reduce el margen de error, el tamaño de la muestra aumenta y aumentar el margen de error disminuye el tamaño de la muestra. Ahora, aumentar el nivel de confianza aumenta el tamaño de la muestra, disminuir el nivel de confianza disminuye el tamaño de la muestra. Si él aumenta el tamaño de mi muestra, yo puedo reducir el margen de error e incrementar el nivel de confianza. Esas son las relaciones que podemos encontrar, ¿verdad? Yo les voy a dejar una serie de ejercicios para que ustedes practiquen para el parcial y eso sería todo.